Luego, aparte de este es un libro, son libros que son bastante costosos de hacer, tanto por el tiempo. El trabajo ha llevado aproximadamente unos 2 años, aunque las primeras fotos son del 2023. De hecho, hay personas muy importantes, como Conchi, como Luis, como Nando, el asturiano, que faltan, porque en lo que ha sido el desarrollo del trabajo desde el principio hasta el final, pues ha llevado bastante tiempo, y hay amigos y mucha gente, y gente muy importante en este mundo del folclore que se nos ha quedado por el camino. En parte, para mí la satisfacción es que es un homenaje para ellos, ¿no? Y el libro es un homenaje para ellos, es un homenaje para vosotros, no es un homenaje para mí. Porque yo soy un fotógrafo normal, pero me considero muy profesional, porque toda mi vida fui fotógrafo profesional, me tomé siempre mi trabajo muy en serio, me daba lo mismo que sea una boda, una comunión, o que se case una tulanca. Y entonces, pues, al final considero que el libro no es una obra de arte, no es arte, pero sí que es un trabajo muy profesional y lo he intentado siempre, lo he dado todo en todo lo que he hecho en mi vida, fotográficamente hablando. Y si me pierdo me podéis... Normalmente no suelo hablar tanto. Entonces, para mí ha sido también el descubrimiento de muchas cosas en Cantabria, a pesar de que era muy niño, yo nací en Alceda. Y aquí está un amigo mío que tenía 3 años y íbamos a la escuela juntos. Y el pueblo lo veíamos de una manera muy intensa. Mi padre iba a todas las zonas del Pas porque vendía chocolate, vendía galletas, y cuando no había escuela, pues me llevaba y me dejaba acompañarle. Esas vivencias me marcaron mucho. De hecho, cuando con 12 años vinimos a Santander, siempre dije que me causó un trauma que nunca superé. No es que tenga manía Santander, pero me costó mucho, ¿no? Y esto es un poco devolverle al pueblo, a la gente, a Cantabria, a esas tradiciones, ¿no? que se siguen conservando, que se deben de mantener, que deberían de estar en las escuelas. Por ejemplo, me gustaría que los bolos que nosotros jugábamos cuando éramos pequeños en Alceda, que no nos dejaban los mayores y a veces teníamos que esperar hasta las tantas para jugar 5 minutos, y si no, ponernos por unas latas en un sitio estrecho hasta que acababan todas abolladas y acabábamos a pedradas, entre comillas. Y es un poco todo eso que sentía, aunque en los principios siempre la arquitectura popular era mi pasión y mi desazón, ¿no? Viendo como, no solamente en Cantabria, sino en toda España, o incluso en la península ibérica, va desapareciendo la arquitectura popular a pasos agigantados. Yo sufría mucho, ¿no? Hace años que dejé de sufrir porque vi que no tenía solución. En mis años en Galicia me costó algunos disgustos, mi lucha por intentar proteger hórreos, cabozos, y bueno, esa es otra historia. Aquí en Cantabria lo que yo veía sufrir, sobre todo en las zonas pasiegas, ¿no? Me dolía cuando se quitaban las trones y se colocaban tejas. Me dolía cuando esa arquitectura de repente alguien compraba la casa y hacía una especie de casita así como muy mona, muy a su medida, pero que no respetaba a veces demasiado lo que eran lo que había sido, lo que yo había conocido cuando era niño en los años 60. Yo nací en el 58 y nunca había hecho un discurso tan largo. Entonces, bueno, para mí el sacar este libro ha sido un sueño, porque con 67 años, con no demasiadas energías, que todavía alguien apueste por mis fotos y por mi trabajo, pues me hace sentirme orgulloso. Y como os digo, es un trabajo del pueblo, es un trabajo para el pueblo, y es el trabajo de un fotógrafo de la BBC que llamamos bodas, bautizos y comuniones, a los cuales admiro mucho, porque yo hice más de 1000 bodas, porque siempre viví de la fotografía. Y para comer, en los años 80 hacía fotos y reportajes para algún libro,
pero se podía hacer muy poco porque no teníamos dinero para carretes y cada foto que se hacía había que venderla, había que comercializarla, ¿no? Y siempre me he sentido muy orgulloso de esos, no fueron los orígenes, pero sí la continuidad en nuestra vida profesional. Y durante más de 20 años pues hicimos, pues eso, fuimos fotógrafos de la OFC. Pero eso me ayudó también a sentir a la gente, a entender a la gente, porque cuando iba a casa de una novia, pues esa persona confiaba en mí y pensaba que le iba a sacar bien y que iba a hacer mi trabajo profesionalmente, ¿no? Y eso, cuando luego cambias el chip y haces a lo mejor otro tipo de trabajos, pues siempre está ahí, también está ahí, ¿no? Entonces no renuncio a ese pasado y pido un gran respeto para todos los fotógrafos que durante años se han dejado por los pueblos haciendo fotos a los niños, de comunidades, de bautizos, bodas con más o menos fortuna. Había bodas en las que 2 metros cuadrados tenías a una novia un poco gruesa, con gafas gruesas, y era complicado sacarla. La tenías que sacar guapa y hacer con una princesa. Y ese era mi trabajo. Y perdonad, ya no hago muchas gracias. Bueno, pues llegados a este punto, yo me gustaría que Vicente o que vosotros le hicieseis alguna pregunta concreta sobre alguna de las fotos. Venga, rompo yo el hielo. ¿Cómo, o sea, cuánto tuviste que trabajar para sacar esa imagen de la misa en Sejos, que parece de una película de los años 60, una imagen súper espectacular, donde está en el instante concreto donde el sacerdote está? ¿Cuánto tuviste? O sea, ¿fue la primera que sacaste? ¿Te sentiste como un extraño en una ceremonia que...? No, nunca, la verdad es que nunca me siento como un extraño, aunque algunas veces me han echado por un pueblo, el año pasado, de comillas. Pero bueno, es que a veces sí que es cierto que no aviso, ¿no? Y claro, a veces, digamos, a veces que, bueno, oye, llega, pues avísanos, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde te metes? Pero a veces la verdad es que si avisas mucho, pues al final, pues la foto se te escapa, ¿no? En el caso de Sergio, que subió Manuel en su coche y luego para ir unos cuantos pasos que acabé con la lengua afuera. Y luego al llegar abajo me recordó, bueno, una escena que quizás hemos ido perdiendo, ¿no? Que era más arcaicas, más ancestrales. El ver al sacerdote con la hostia, el ver el monaguillo arrodillado, el ver ese panorama que todavía podría haber sido más espectacular. Yo veo unas tulantas por ahí detrás, ¿no? Las personas que estaban escuchando la misa con devoción, entonces me gustó y sí que di vueltas y desde aquí, desde allá, hice bastantes fotos de diferentes lugares, porque aunque a veces haces muchas fotos, pero nunca tienes la foto perfecta. Y la foto perfecta no es entender y no entender de fotografía, es que la persona que visualiza una foto, cuando ve que esa foto está redonda, no sabe por qué, pero a la persona le gusta, le llega, le impacta y le emociona. De todas maneras, la última selección eran de unas 900 o así, y de las 900 al final quedaron unas 700. El libro estaba previsto unas 200 y poco. No sabía, digo, cuando digo que quiero meter alguna foto más, digo, a ver qué me van a decir. Digo, pues te estás pasando 2 vueltas, digo, esto va a ser dos enciclopedias, una Larousse, más que un libro, ¿no? Y la selección fue muy complicada, pero al final la selección final fue de unas 800, 900 fotos, posiblemente 1000. Y quedaron estas 315 fotografías. De todas maneras, cuando llego a casa, normalmente el 50% de las fotos que tiro las destruyo, ¿no? Porque si no es luego muy complicado manejar los archivos. Esto es la antítesis de lo que fue mi vida profesional hasta entre el año 79 hasta el 2001-2002, que tirábamos con analógico, tirábamos con formato medio de Hasselblad con carretes de 120 y 220, de 12 y 24 fotos. Y yo recuerdo que de 24 fotos, el 80% de las veces aprovechaban las 24. Si alguien cerraba los ojos, ya al hacer el disparo ya sabía que había una foto de ojos cerrados y se repetía. Y si se hacían 12, se aprovechaban 12. Entonces el desperdicio era mínimo, no tiene nada que ver con
desbarajuste de disparos y frenesí que se usa ahora en digital, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse. Vicente, enhorabuena porque por fin a los 67 has conseguido lo que llevas muchísimos años luchando, que incluso en los 90 te tuviste que marchar a Galicia porque aquí el gobierno ni nadie te hacía caso. Así que enhorabuena. Y enhorabuena también al consejero por haberte apoyado. ¿Qué sientes después de esta vida? Nos conocimos allá por los 90, 80 y tantos, 90, en la cual te habían puesto muchas zancadillas y nadie te apoyaba esta labor que tú estabas haciendo en la fotografía, por campos, por costumbres, y ahora, por fin, el verte ya reconocido. Sí, ha sido, desde mi perspectiva, ha sido complicado y ahora ha sido una emoción extraña y diferente estos años, ¿no? Desde que regresé de Galicia, porque aparte de este libro también sucedió en Cabuérniga, y de hecho cuando regresé pensaba que no podía hacer ningún libro aquí, pero llegué a casa y dije, yo tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que lanzarme a hacer algo. Y en aquellos años sí que es cierto que yo siempre he sido una persona quizá demasiado impulsiva en mi manera de actuar, quizás porque nunca me he ceñido a reglas, a normas, me he sentido siempre libre, quizás porque, bueno, quizás los autónomos somos un poco así también, ¿no? Y yo me buscaba la vida, entonces mi concepto era que yo presentaba un trabajo y lo único que quería era, si ese trabajo merecía la pena, que se publicase, ¿no? No que se publicase porque sí, ¿no? Y claro, ¿no? En mi cabeza no entraba que, primero, que no podía enseñar trabajo a nadie, porque no pasaba los despachos. Y segundo, que solo quería eso, ¿no? Que sea una evaluación. Bueno, con este trabajo fue lo mismo, cuando este trabajo se presentó a Damaso y también a Luis Ángel. Yo de hecho dije, yo tengo este trabajo que estoy haciendo a la brava, si el trabajo considera que merece la pena, me gustaría publicarlo. Y si no merece la pena, pues yo ya tengo años, edad, y he pasado muchas, me han dicho muchas cosas respecto a mi trabajo, mejores, peores, críticas que ha habido que aceptar, y estoy dispuesto a aceptarlo, porque yo sí tengo un problema, que cuando las cosas me van bien funciono mucho peor. Yo cuando la vida se me atraviesa, entonces ya soy pequeño, pero es que, o sea, me pongo como una moto. Y es el trabajo siempre lo que me lleva, ¿no? Creo que, no creo que sea un gran fotógrafo, pero sí creo que soy un gran trabajador. Creo que he sido un buen profesional, porque toda mi vida me he dedicado a intentar hacer este trabajo bien. Y a veces cuando me dicen, bueno, es que soy un artista, digo, no, eso es muy lejano. Yo no soy un artista porque no tengo capacidades para ser un artista. Para mí, un artista es algo mucho más serio, es algo mucho más elevado. Digo, yo soy un profesional y un gran trabajador que intento aprender día a día, ¿no? Y eso lo digo, no es falsa humildad, porque no soy una persona humilde, soy como todo el mundo. Pero yo creo en esa realidad. Yo he trabajado mucho, como mi mujer, que está por ahí, que también ha trabajado mucho, y siempre luchando por intentar hacer las cosas mejor. Ese es mi punto de vista, ¿no? Esto no es arte, es trabajo nada más. Oye, la relación entre paisaje y paisanaje en el libro, volviendo al libro, está haciendo más en el paisanaje. ¿Qué papel ha jugado el paisaje ahí? Bueno, este libro, digamos que, claro, se basa principalmente en momentos, ¿no? Entonces yo lo que intento, por eso a veces pues ando escondido, ando por debajo, como soy pequeño, me escondo bien por debajo de las mesas, debajo de los rincones, debajo de las barras, detrás de las vacas, por donde puedo esconderme. Y a veces hay escenas que se presentan que son muy bonitas, que son maravillosas, de ternura, pues, bueno, en algunos espacios, como en Conchasquina, cuando Ramón abraza, por ejemplo, al Cachas, que ves, procuro estar cerca, escondido, y veo que hay algo, que hay una conexión entre esos personajes. Entonces, ese es mi disparo. ¿Qué pasa? Que cuando eso no está preparado, porque sucede, tampoco puedes, los entornos muchas veces no son los adecuados.
porque si no sería más pues otro tipo de fotografía en el cual tú tienes un entorno muy bonito, pues, en la zona, yo qué sé, el Paz, por ejemplo, tienes el río, tienes el agua y metes ahí una persona chica y un chico, vestidos muy elegantes, muy guapos, creas una escena. Pero no digo ni que es ni mejor ni peor, simplemente digamos que a mí lo que más me interesa es es muy raro que haya fotos preparadas. Es decir, que bueno, algunas cuando se hacen de grupos y eso, lógicamente, tienes que organizarles un poco. Aunque a veces me pierdo la foto, porque con la fiebre de los móviles sí que me pasa. Yo antes sí que trabajaba algo más la foto, pero ahora no. Porque te organizas un poquitín para que el otro, el bajo salga aquí, el otro salga allá, el otro no sé qué, pero cuando te has dado cuenta ya he habido 300 fotos de móviles y te pones con la cámara tuya y ya te ha desaparecido todo. Con lo cual, ese sistema que utilizábamos hasta el año, entre los 80 y hasta el año 2000, ahora mismo para mí no sirve, ¿no? Y sobre todo son momentos, ¿no? Son momentos y son gente. Uno de lo que también después hemos tenido que buscar a niños o gente que sale para pedirles permiso porque, claro, yo no pregunto, algún disgusto me puede costar, pero a veces no pregunto. Y tampoco decidimos preguntar a todas las personas con anterioridad mientras estás allí, porque no quiero preguntar a alguien, a lo mejor luego esa fotografía que no salga. Prefiero, cuando ya está definido el libro, pues localizar a los niños, a los padres, que esa ha sido otros 20 días de vueltas. Y ¿cuánto hablo hoy? Perdona. Sí, hombre, hace años yo dejé el analógico en el año 2000. Entre el 79 y el 2000 tiré analógico. El 2001 hice una transición, me pasé totalmente a digital, volví a tirar analógico, pero porque pensé que era algo que llegaba y que era algo que ya tenía también mis años, tenía 40 y pico de aquella, y pensaba que si no me adaptaba no me iba a adaptar nunca. Y luego era muy fácil decir como lo de las uvas que están verdes, ¿no? Decirte que muchos fotógrafos fueron alargando el tema a 2006, 2007, 2008 y diciendo no, es que el analógico es maravilloso y el digital no es fotografía. Bueno, las cosas que se dicen siempre cada vez que nace algo, ¿no? Yo en eso pienso al revés, creo que al final tú tienes que demostrar tu potencial con las armas que... Oye, el digital cada día es más potente y sí que es cierto que cosas que te pueden llevar antes una hora, cosas que ahora en 2 minutos, pero sí que me apoyo al digital, pero es que al final la técnica digital y la técnica analógica eran la misma, la única diferencia es que aquí manchas menos toallas, porque cuando procesabas en la ampliadora, ¿no? En blanco y negro, primero el carrete, a ver qué usabas, qué temperaturas, y que hacías más grano, menos grano. Y luego cuando se trabajaba en la ampliadora también se hacían montajes, también se enmascaraban las fotos, lo que parece ahora que es oscurecerlas para que resaltasen más unas zonas. De hecho, los grandes fotógrafos, algunos incluso no procesaban sus fotos porque tenían grandes procesadores que eran muy buenos técnicamente y se van haciendo máscaras para aclarar y oscurecer cosas en la fotografía. Para embellecerla, que es lo mismo que se hace en un Photoshop con las capas, es decir, que al final es lo mismo, una cámara analógica y una digital, solo es en dónde se imprime la foto, pero lo que es la velocidad, lo que es un diafragma, lo que es... tampoco es lo mismo. No sé si he contestado igual, me todo el rollo y no contesto. Sí, yo lo he hecho en el año 2000, 2001, que me metí en digital, experimentaba muchísimo y hice un libro que se llamó El bosque de las flores dormidas, que me pusieron a parir todo el mundo, porque claro, era algo pues enredando a tope con el ordenador, pero una época experimental. A mí me encantó, era un libro en el cual yo pretendía que como los seres mitológicos de Cantabria nos veían todo, ¿no? Y basándome en eso, pues bueno, como los seres mitológicos pueden ver Cantabria, pues es muy elástico, ¿no? Y enredé hasta hartarme. Y de hecho, bueno, esas fotos aquí no, en Cantabria no se vieron, no se presentó, allí tampoco no se presentó. Y mandé una carta al Instituto Cervantes de Chicago, por mandar, porque yo a veces sí que enredo y me gustan hacer cosas. Y me escribieron y me dijeron que podía llevar la exposición de las anjanas a Chicago. Entonces, de tal manera que en el año 2003 estuvimos casi 2 meses en Chicago, pasamos ahí las Navidades, y rodeados de anjanas en la Hartford Tower, ahí en Michigan Avenue. Y eso era todo digital y era una auténtica locura. Sí, era todo bueno, con paleta gráfica, haciendo, bueno, yo considero que
yo es que no soy nada purista, quiero decirte que si enseñas una fotografía, esa fotografía le llega a alguien, al final el cómo, el cuál o el por qué tampoco importa. Las fotografías más impactantes, como la niña de Tra Van en Vietnam o como la del Che, muchas fotos muy conocidas, no son ni las fotos técnicamente perfectas ni hechas con unas super cámaras, y sin embargo son las fotos que todo el mundo recuerda, ¿no? Por eso yo, libertad total en este tema, no, bueno, yo a veces tengo que estudiar qué es lo que realmente impacta más, ¿no? Porque hay fotografías que las hacen en blanco y negro y en color, y a veces tengo dudas. Bueno, de hecho, mi mujer es una experta en fotografía que lleva toda la vida conmigo en este tema, y siempre la pregunto a ella, porque yo llega un momento que cuando estás a veces muy metido en un trabajo pierdes lo que es el concepto de lo que quedaría mejor. Hay fotos en blanco y negro que creo que aquí tienen más fuerzas en blanco y negro. También a veces puede ser porque también te influye el que a veces has visto mucho, a veces en color, mucho colorido, y sin embargo en las fotos estas, por ejemplo, de los antruidos o de Silio y eso, pues quería darle un aspecto más dramático, más ancestral, y a veces la fotografía en blanco y negro te resulta más fácil llegar a eso, ¿no? Porque la fotografía en color, a nada que te aparezca por ahí algún color que se salga un poco de gama, ya la vista te lleva a otro lado, ¿no? Pero, no sé, yo lo veo siempre la fotografía como algo muy elástico. Yo solo quiero que la gente tenga sensaciones con ella, que disfrute, que le llegue, y el día que las fotos no consigan que lleguen, pues cambiaré el chip y haré otra cosa, ¿no? Porque yo disfruto mucho con ellas. Y sobre todo mi idea es contar un poco todo lo que he vivido del folclore y de las fiestas, porque la gente que rodea este mundo es maravillosa. Me han dejado trabajar y hacer, y eso que a veces me meto por aquí, por allá, pues no sé cómo no me han echado patatas muchas veces, porque a veces ni pregunto, pero me han dejado entrar en su mundo y he disfrutado mucho, y espero que esto les devuelva algo de lo mucho que me han dado, y porque al final el beneficiado soy yo por todo lo que he aprendido, ¿no? Bueno, pues por ir concluyendo, aunque estamos muy a gusto, yo quería recalcar o aclarar un par de cosas. Efectivamente, cuando Vicente me vino a ver, venía como un poco, uno más, otro político más que me recibe, y ya te contestaremos. Pero bueno, yo sabía de él por la buena labor que había hecho sucedido en Cabuérniga, por la buena idea que tuvo Nico en su día de recoger los pueblos de Cabuérniga también como escenas diferentes. Y bueno, la única condición que me puso es que tenía que ser un trabajo de calidad y que él no quería cobrar nada, que él solo iba a pedir una serie de ejemplares para sus compromisos. O sea que eso quiero también dejarlo claro, que puede parecerle a alguien el coste del libro. Bueno, estos libros en librería están de 70 euros para arriba, hemos querido un poco hacerlo más, pero el coste total es para lo que es el coste de la fotografía. Lo que quería no era un libro de fotos sin ton ni son, sino un libro de calidad. Bueno, yo disculpa, te interrumpa. Estos libros son muy costosos porque también todas las fotografías llevan UV. Bueno, es offset, que casi hoy en día ya es artesanal porque casi todo se hace en digital. Y luego el UV encarece mucho los libros. Y la verdad es que estoy agradecido a que me haya dejado acabarlo. Eso es. Y luego sí que quería, a título de anécdota, sobre el tema de la selección de las fotos que nos salen, que sepáis que tienen la misma o más calidad. Yo cuando me iba pasando así muestras, decía, esta sí, esta sí, esta sí, y luego venía otra última remesa y estas también, que de hecho la tirada inicial era unas 200, y me decía, pero el presupuesto es nada. Y yo decía, esta es la Consejería del Dinero, para esto 100 fotos más. Pero yo me sentía un poco, y me imagino que tú también, si habéis visto la película El nombre de la rosa, cuando se quema la abadía y está Sean Connery, que quiere salvar todos los libros del Beato Eliébanar y no sé qué, y al final solo consigue, pues al final eso, el resto de fotografías están ahí, darían para incluso otras ediciones, y con la misma calidad, que estas. El ejemplo claro es el de la portada.
no sé si contarlo o no, es una Sí, foto, puedes contarlo. es una foto preciosa donde sale un señor en una puerta de una cuadra en actitud pensante, y bueno, al final es, si nos metemos en la vista de ese señor, con esa puerta, con ese color azul que impera, y le vemos el gesto pensativo, estamos pensando pues lo que ha sido su vida durante, digamos, una sucesión de escenas tradicionales hasta llegar a ese momento. La verdad es que por el tema de las autorizaciones no hemos podido incluirla, pero bueno, la simbología de la portada y la contraportada. En la portada están varios adultos con un niño para enseñarles desde dentro, desde pequeños, cómo es la tradición, y la contraportada es un poco el pueblo en la ciudad, las vacas tudancas desfilando por Santander como protagonistas que fueron, y como no hace más de 100 años estaban las vacas tudancas y las parejas acarreando en los muelles, o sea que no es una cosa que nos estemos inventando. Bueno, pues llegados a este punto, y tan a gusto que estamos, una reunión donde el folclore ha tenido mucha importancia, no sería una reunión como tal si no hubiera alguna intervención de alguno de los que tenemos por aquí. No sé, yo veo por ahí miembros del coro Ronda Garcilaso, como Luis Camus, Mario Pérez, Mario Palacios, que salen en el libro. Veo a Daniela, creo que está por ahí, no sé. Si alguno se atreve, no me gusta comprometer a la gente, pero si alguno se atreve y nos canta una canción, veo las bandereteras de Ruente, veo mucha gente, que no quiero dar más nombres para no comprometer. No sé si David, que le veo por ahí, de Matienzo, ha traído el pito, si alguna pareja de baile, Neco, Aquiles, si quieren bailar, no sé, lo que queráis. Ya no hablo más de comprometer. Y otra cosa, entre las personas que efectivamente aludían, esto lo digo para que os vayáis preparando, porque me vais a decir que sí, que cuando yo voy a vuestros actos y tal, también salía antes y cantaba. Y otra cosa que también ha dicho Vicente sobre el tema de las personas que no están, tanto Conchi, donde aparecen dos instantáneas, una pensativa en el Teatro Concha Espina, pero en otra preciosa que hasta hoy yo no me había dado cuenta de que está ajustando el vestido una chica en Ubiar, porque es preciosa esa foto. Por eso os digo que cada vez que leáis el libro es una experiencia nueva, gente que pensé que no está, pero mírales, está ahí escondido detrás de la columna, etc. O sea, que estáis casi todos, de verdad. Y bueno, pues como no, también Chema Puente fue uno de los, cuando le dijimos la idea. Y bueno, pues otro de los futuros proyectos de la Fundación, seguramente será, ya estamos en ello. Yo ya he hecho una parte acerca de la discografía, pero hay otros autores acerca de la biografía de Chema Puente, que es una persona, Chema, Conchi, son gente que luchó por el folclore. Ahora es muy fácil, ahora estamos todos, esto va a ir a más, no se pierde, ya os lo digo yo, el folclore va a más, pero en la época en la que ellos lucharon fueron unos auténticos pioneros, y por eso tiene su mérito doble. También Nando el Asturiano, que también nos falta, el pobre Malvís, que sale una foto prácticamente 3 días antes de ingresarle y 20 días antes de morir. En la última actuación que dio, él sabía que se iba a morir, lo sabía, no lo sabíamos los demás, y pues en la asociación Eulario Ferrera y en La Marga, que por ahí está Paco Cosío, otro de los que ha peleado por el folclore, pues allí sale el Malvís dirigiendo pues a los amigos del Bar Madrazo. Y pues por toda esa gente también, José Luis Guerra, que fue también cuando ya estaba maluco al Teatro Concha Espina, por aquí a la gente de Thanos, pues yo creo que por esa gente también era importantísimo que aparecieran en el libro. Así que sin más, venga, ¿quién se anima? Mario, venís para acá, cantáis una canción, Luca.